En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que gentilmente nos están escuchando. Estamos desarrollando el tema escatológico de la segunda venida de Cristo, la tribulación, la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, todo lo que el libro de Apocalipsis y algunos libros del Antiguo Testamento, como también en las epístolas, hablan de este tema. Porque Dios siempre ha querido que nosotros conozcamos el futuro. Y solamente Dios conoce el futuro, porque Él es el Rey soberano, Él es el Dios que tiene control sobre todas las cosas y Él gobierna en este mundo y en todos los lugares donde Él ha creado algo. Él gobierna su creación. Él es el Dios que está sentado en su trono y Él conoce todas las cosas, y conociendo que nosotros siempre deseamos saber lo que ocurre en el futuro, porque Dios nos ha dado la facultad de tener esperanza y nosotros estamos esperando qué es lo que va a suceder en el futuro, y Dios nos ha revelado en las Sagradas Escrituras algunas cosas que van a suceder en el futuro y nos ha dado detalles en cuanto a su profecía de lo que va a ocurrir en el porvenir. Hemos estado hablando de todas estas cosas, que Dios es soberano y gobierna en la historia de la humanidad, y que de la eternidad pasada a la eternidad futura Dios nos ha dejado algunas enseñanzas, nos ha indicado lo que va a suceder en el porvenir, en el futuro. Y hemos estado hablando sobre la gran tribulación, los eventos que van a ocurrir, y esto es para que nuestra esperanza sea creciente, no para que vivamos en temor o nos estresemos de ninguna manera. Cuando Dios nos revela las cosas que van a suceder en el futuro y la manifestación de sus juicios y la manifestación de su justa ira sobre los impíos, sobre los pecadores, sobre aquellos que rehusaron escuchar la palabra de Dios y decidieron vivir sin Dios, entonces nosotros vemos cómo Dios va a manifestar su ira y va a manifestar sus juicios. Y hemos estado hablando de todas estas cosas. A causa de lo que ha sucedido, tenemos una especie de juicio a nivel universal. Siempre se ha hablado de pestes y han habido pestes. Y en el pasado, que la medicina no se había desarrollado, las pestes mataban a millones de personas. Cada vez que surgía una peste, 20, 10, 15, 50 millones de personas murieron en Europa y en otros lugares también. Hoy tenemos una peste, tenemos un virus que ha contagiado a todas las naciones y ha contagiado a muchas personas que han muerto, y otras han quedado con secuelas y que han quedado marcados a causa de esta enfermedad, de este virus. Y eso despierta la curiosidad de la gente, y la gente se pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿O qué va a suceder en el futuro? Y nosotros los cristianos, cuando vemos todas estas cosas, decimos, es el cumplimiento de algunas de las profecías que Dios nos dejó a nosotros. Y esto nos impulsa a ir a las Sagradas Escrituras, a escudriñar las Escrituras,
porque el Señor nos ha revelado lo que va a suceder en el futuro. Y entonces nos dedicamos al estudio profundo de las Sagradas Escrituras, leemos los textos con mayor cuidado, analizamos lo que está sucediendo en el tiempo presente y entonces nosotros acudimos al Señor para que nos muestre qué es lo que va a suceder. Además, el Señor dijo, yo vengo pronto. Y siempre dijo que venía pronto, que el tiempo era breve, que el tiempo no sería ya más. Entonces, esto nos impulsa a nosotros, los pastores, predicadores, a subirnos en los púlpitos para anunciar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y para enseñar a las congregaciones las cosas que van a suceder pronto. Cristo dice, yo vengo pronto, arrepentidos, convertidos, estad preparados, nos dice a nosotros que somos sus hijos, somos sus redimidos, su pueblo. Bien, hemos estado hablando de todas estas cosas, pero hay bastante material, bastante información en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel y en otros libros del Nuevo Testamento, como también del Antiguo, sobre un personaje llamado el Anticristo. Y el tema a desarrollar es la persona y obra del Anticristo. El Anticristo es un personaje que va a manifestarse, que va a surgir brevemente, no es mucho tiempo, 7 años. Los primeros 3 años y medio, él consolida su poder con engaño. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que él prosperará el engaño en su mano y que engañará al mundo entero. Y el apóstol Pablo dice que él viene por operación de Satanás y que va a haber un momento en la vida de este personaje, en la gran tribulación, cuando este personaje, que también es llamado la bestia, va a consolidar su poder, va a manifestar su carácter satánico y va a perseguir al pueblo de Dios. Entrará a la ciudad amada, a Jerusalén, y entrará en el templo y se sentará en el templo haciéndose pasar como Dios. Y se levantará contra todo aquello que es objeto de culto. Es un hombre centrado en sí mismo. Y Pablo dice que viene por operación, por propósito y por manifestación del poder satánico, por el poder del diablo. Nosotros sabemos que el diablo siempre ha querido reinar. El diablo siempre ha querido ser como Dios. Esa fue la razón de su caída. Eso es lo que nos revela las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Y parece ser que en el tiempo de la gran tribulación, este hombre que ha sido preparado por el diablo, que nosotros llamamos Anticristo y que Pablo le llama hombre de pecado, también le llama inicuo, que viene energizado por Satanás, se manifestará en el tiempo de la gran tribulación. Vamos entonces a analizar a este personaje en estos días para que nosotros tengamos una visión clara de lo que sucederá en ese periodo de 7 años según la profecía de Daniel, que va a haber una semana de días en el Antiguo Testamento que representan 7 años. Así que la Escritura nos dice mucho respecto a este personaje, o al Anticristo o la bestia, como cabeza de 10 potencias que se van a unir en el futuro. ¿Recuerdan ustedes el sueño que tuvo Nabucodonosor? Que Dios le reveló las cosas que iban a suceder en el futuro, porque en esa noche Nabucodonosor se acostó
pensando en su reino y en lo que iba a suceder después de su reino. Dios había puesto eso en el corazón de Nabucodonosor para revelarle a él lo que iba a suceder en cuanto a las potencias que iban a surgir, las potencias gentiles. Y él tuvo un sueño, donde en el sueño había una estatua alta, sublime, una estatua maravillosa. La cabeza era de oro, el pecho era de plata, el vientre era de bronce, y las piernas y los pies eran de hierro. Y abajo en los pies había hierro mezclado con barro, dando a entender con esto, según la interpretación que Dios le dio a Daniel, que iba a ser una confederación de 10 reinos, de 10 países, y que iban a estar unidos por convenios humanos, pero no iban a estar perfectamente unidos. Ese reino sería en parte fuerte y en parte débil. Y así como vistes que le dijo Dios a Daniel, y Daniel se lo dijo a Nabucodonosor, así como ves que el hierro con el barro no puede aliarse, así ese reino será fuerte en parte y también débil, pero estará unido solamente por convenios, por alianzas. Así que en el futuro va a surgir una confederación de naciones, 10 naciones representadas por los 10 dedos de los pies de la gran estatua que Dios hizo que Nabucodonosor observara o viera. Así que el anticristo es un gobernante que aparecerá en los tiempos de la segunda venida de Jesucristo y del fin de la historia del pueblo de Israel. En Daniel capítulo 8, versos 23 y 24 dice: hacia el final de estos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro cruel, maestro de la intriga y de la mentira, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo, porque este poder proviene del diablo, porque Pablo declara que viene por operación de Satanás. Este rey, que es el anticristo, causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Será muy, pero muy inteligente, astuto, mentiroso, poderoso, y vencerá a todo aquel que se le oponga y logrará que el engaño prospere en sus propias manos. Destruirá a líderes y poderosos y arrasará también al pueblo santo de Dios, porque Dios le permite que haga guerra contra su pueblo Israel y contra todos aquellos que creyeron el mensaje que Israel predica en el tiempo de la gran tribulación. Así que con astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que se consideraba segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero será destruido. Y será destruido sin intervención humana. Es Cristo quien destruye, quien apresa a la bestia, al anticristo, y lo lanza a un lago de fuego vivo juntamente con el falso profeta. Y esta visión dada a Daniel en el capítulo 8, verso 23, se amplía esta profecía en el libro de Apocalipsis y en otros libros del Nuevo
Testamento. Y es de este personaje es que vamos a estar hablando. Un personaje soberbio, altivo. Muchos teólogos, muchos maestros de las Sagradas Escrituras declaran que es probable que el diablo posea a este ser, porque eso es lo que ha querido el diablo. Ha corrompido su sabiduría a causa de su soberbia, de su altivez y de su orgullo, y anhela y desea de que todo mundo le adore. Esta es la ocasión para Satanás, que usa y ha preparado a este hombre llamado por nosotros anticristo, hombre de pecado, hombre de maldad, inicuo, perverso, que entrará en el templo de Dios, porque se va a construir un templo donde Israel va a adorar a Dios, y entrará a ese templo haciéndose pasar por Dios. Y será tan soberbio y tan centrado en sí mismo, de que se levantará contra todo aquello que es objeto de culto. Se levantará contra todo tipo de adoración. Él en realidad no es un religioso, él es un personaje político. La confederación de 10 reyes o de 10 países tienen el propósito de darle la autoridad, el poder, la honra, el gobierno a este personaje o al anticristo. Se le llama bestia porque él gobierna un poder político y también militar. Esa es la expresión que se usa para designar a las grandes potencias gentiles. En el libro de Daniel se le representa como bestias, al imperio romano como un oso poderoso que destruyó a muchas naciones, y también al anticristo se le denomina bestia porque está a cargo de un poder, de un gobierno que pretende ser gobierno universal, que pretende gobernar sobre todo el mundo. Es una confederación, es una potencia, así como ahora hay potencias como Estados Unidos, Rusia, China, así también surgirá esta confederación de reyes al final del tiempo. Vamos a seguir hablando de estas cosas con mayor detalle. El anticristo viene por propósito de Satanás, y Pablo nos da muchos detalles, y en la próxima vez, o sea, mañana, vamos a estar hablando de estas cosas y vamos a tratar de hablar totalmente del anticristo como personaje, cuál es su obra, qué es lo que él hace. Mientras tanto, amado hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, y le exhorto y le aconsejo que lea las Sagradas Escrituras, porque la venida del Señor está muy cerca, muy cerca. Él siempre habla de forma inminente respecto a su venida. He aquí, yo vengo en breve. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.